Si has estado siguiendo la guerra en Irán, probablemente hayas notado que la semana pasada fue una de las semanas más difíciles de entender. En un momento, el estrecho de Hormuz está abierto, los mercados petroleros están celebrando y parece que hay un alivio temporal de los altos precios. Pero al momento siguiente, vuelve a estar cerrado y de repente los precios del petróleo suben. Y no solo el estrecho les da dolor de cabeza a quienes siguen de cerca a Irán. El fin de semana, se anunció que Washington y Teherán volverán a Islamabad para negociar. Pero casi toda la semana, no estaba claro si realmente se llevaría a cabo, desde quienes formarían parte de los equipos negociadores hasta las propias negociaciones, debido a declaraciones contradictorias, incluso desde diferentes partes de la Casa Blanca. Por parte de Teherán, tampoco desaparecen los conflictos internos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC, parece haber criticado abiertamente al Islam. Uno de los principales negociadores de Irán, Abbas Araghchi, es el ministro de Relaciones Exteriores del país. Sin embargo, para el lunes, hubo un hecho claro: la incautación por parte de Estados Unidos de un buque de carga iraní que intentó desafiar el bloqueo de Washington. Aunque aún no está claro el impacto que esto tendrá en la geopolítica al momento de la grabación, hay algo seguro: esta guerra no ha terminado, junto con todo el caos que conlleva. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Hormuz News. Como ha estado sucediendo en las últimas semanas, casi todas las grandes noticias de Irán giran en torno al estrecho de Hormuz. El viernes, alrededor de las 4:15 de la tarde hora de Irán, Abbas Araghchi dijo en X que el estrecho está completamente abierto durante el resto del alto al fuego, y que los barcos pueden pasar por las rutas establecidas por la autoridad marítima iraní. En sus propias redes sociales, Donald Trump confirmó que el estrecho está abierto, pero enfatizó que el bloqueo naval de Estados Unidos contra Irán seguirá siendo total y estricto hasta que se llegue a un acuerdo para poner fin definitivamente a la guerra. En una publicación aparte, también dijo que Irán prometió que no volverá a cerrar el estrecho de Hormuz y que no lo usará como arma contra el mundo. Según The New York Times, estos anuncios provocaron que los mercados bursátiles de Estados Unidos alcanzaran niveles récord y que el precio del petróleo cayera más de un 10%, ya que muchos observadores creyeron que esto podría conducir a un acuerdo de paz más amplio. Y ahí es donde entra lo que se llama ironía dramática. Pero para las personas que estaban en la situación el viernes, había suficientes razones para ser optimistas. Esto se debe a que Israel y Líbano acababan de salir de un acuerdo de alto el fuego de 10 días después de una rara conversación directa entre sus funcionarios. Bajo este acuerdo, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, solo las fuerzas de seguridad oficiales del Líbano tienen permitido portar armas en la parte sur del país. También se espera que el gobierno del Líbano tome medidas concretas para evitar que Hezbollah y otros grupos armados realicen ataques contra Israel. Mientras tanto, Israel no llevará a cabo ninguna operación ofensiva contra el Líbano, pero mantendrá su derecho a defenderse contra ataques planeados, inminentes o en curso. Además, el alto el fuego puede extenderse más allá de los primeros 10 días, si ambos países están de acuerdo, especialmente si el Líbano muestra un progreso claro en el fortalecimiento de su soberanía frente a la influencia de Hezbollah. Aunque Hezbollah no participó directamente en las negociaciones, reconoció el anuncio y expresó una cautelosa disposición a respetar el alto el fuego, aunque también emitieron una declaración criticando al gobierno del Líbano y reafirmaron su postura a favor de la lucha armada. Por ahora, el acuerdo parece mantenerse firme. Según la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, al acercarse las primeras 24 horas del alto el fuego, Israel detuvo los ataques aéreos en el sur del Líbano y tampoco se registraron lanzamientos de proyectiles hacia Israel desde territorio libanés. Sin embargo, los cascos azules notaron violaciones del espacio aéreo por parte del ejército israelí en su área de operaciones, así como reportes de disparos de mortero y bombardeos de artillería en algunas zonas del sur del Líbano. Para Irán, esto representa una gran victoria diplomática y estratégica, ya que puso como condición en las conversaciones con Washington el cese simultáneo de los combates en el Líbano, y lograron esto sin tener que volver a involucrarse en la guerra. Para Donald Trump, esto demuestra que su estilo de diplomacia es efectivo. Con la reapertura del estrecho de Hormuz, tuvo la oportunidad de enfocar toda su atención en la creación de un acuerdo de paz bajo sus propios términos.
Pero la apertura del estrecho no duró mucho. Solo unas horas después de que Abbas Araghchi anunciara su apertura, la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un mensaje contrario en el Canal Marítimo Internacional 16, la frecuencia de emergencia que escuchan todas las embarcaciones. En ese mensaje, llamaron abiertamente idiota a Araghchi, insistieron en que el estrecho seguía cerrado y dijeron que solo se abriría por orden del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. Es extraño, y casi dijeron que solo lo abrirían por orden del líder supremo. Es extraño, y solo lo abrirán por orden del nuevo líder de Irán, Mojtaba Khamenei. Solo Mojtaba, el nuevo líder de Irán, Mojtaba Khamenei. Casi el líder de... Es extraño, casi no lo abrirán sin la orden del nuevo supremo, Mojtaba Khamenei. Es extraño, casi no lo abrirán solo por el nuevo líder. Solo lo abrirán por... La agencia de noticias Tasnim, que está relacionada con la Guardia Revolucionaria Islámica, incluso emitió una declaración llamando a la publicación de Araghchi, lo abrirán para Mojtaba Khamenei. Casi lo harán para él. Casi lo abrirán. La sociedad de Irán, el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores. Esto no es lo que esperarías escuchar de los medios conectados a un régimen sobre su propio negociador principal. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, la crítica de la Guardia Revolucionaria Islámica a Araghchi refleja una división más profunda dentro del gobierno de Irán. Conflictos que se intensificaron aún más después de que Estados Unidos e Israel eliminaran a varios altos funcionarios que antes servían como puente entre diferentes facciones. Pero aunque resulta algo gracioso de una forma macabra ver cómo Irán parece atacar a su propio funcionario, esto no es una buena señal para quienes esperan que la diplomacia produzca una paz duradera. Si Abbas Araghchi no puede hacer concesiones sin ser atacado por los medios vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica, es difícil considerarlo un verdadero negociador. Más bien, parece un simple mensajero de Washington hacia los sectores más duros dentro de Irán. Sin embargo, también es posible que simplemente estemos exagerando la situación. Irán ha sido conocido desde hace mucho tiempo como un país con diferentes facciones en el poder, y la Guardia Revolucionaria Islámica es una de las más poderosas debido a su control sobre la riqueza y las armas. La tensión entre los militares y el cuerpo diplomático no es nueva, aunque solo se ha vuelto más evidente y ruidosa en la última semana. Algunos también creen que esta situación es intencional, una táctica de policía bueno y policía malo para darle a Araghchi espacio en las negociaciones, mientras muestran a los partidarios más duros dentro del país que la Guardia Revolucionaria Islámica todavía tiene el control de la situación. Por ahora, es difícil decir cuál de estas explicaciones no lo es, especialmente porque Irán vigila estrictamente sus comunicaciones internas. Pero aunque no está claro lo que sucede detrás de escena, el efecto en el estrecho de Hormuz es claro, y eso es puro caos. Caos. Después de todo esto, Irán anunció el sábado que el control del estrecho había vuelto a la normalidad. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán agregó que el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes puede considerarse piratería marítima, y que el control sobre la vía marítima seguirá siendo estricto hasta que Washington restituya la total libertad de navegación para los barcos iraníes. Para algunos barcos que planeaban cruzar el estrecho, se vieron obligados a retroceder para evitar la ira de Irán, pero otros, incluyendo 6 cruceros que quedaron atrapados en el Golfo Pérsico desde que comenzó la guerra, continuaron con su viaje. Al llegar el domingo, los 6 lograron cruzar, terminando su travesía, donde el último en salir fue el arroyo Manara, después de casi 50 días varado. No todos tuvieron la misma suerte. 2 barcos con bandera india, incluyendo un petrolero, fueron atacados por lanchas cañoneras iraníes. Por esto, el secretario de Relaciones Exteriores de la India convocó de inmediato al enviado iraní en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Nueva Delhi para presentar formalmente su protesta. Irónicamente, la India es uno de los países que Irán considera amigo, y antes incluso permitía que algunos de sus barcos pasaran por las rutas designadas. Para Irán, disparar contra barcos indios es un paso peligroso, porque no puede permitirse sumar más enemigos mientras está involucrado en una guerra casi existencial contra 2 de las fuerzas armadas más poderosas del mundo. El embajador de Irán en la India, Abdulmajid Hakim Ilahi, pareció reconocer esto cuando dijo a los medios que la relación entre la India e Irán sigue siendo sólida. Pero todo eso quedó opacado por el evento más dramático del fin de semana,
el intento de un barco iraní de desafiar el bloqueo de Estados Unidos. Aquí está lo que sucedió según la situación del lunes por la mañana. El domingo, la tensión en el mar aumentó repentinamente cuando un destructor de misiles guiados bloqueó el paso. El USS Spruance detuvo a un buque de carga con bandera iraní, después de que éste no obedeciera las repetidas advertencias por radio durante 6 horas. Según el Comando Central de Estados Unidos, o CENTCOM, el barco estadounidense ordenó a la tripulación abandonar la sala de máquinas antes de abrir fuego. En palabras más simples de Donald Trump, lo detuvieron de inmediato abriendo un agujero en la sala de máquinas. Después de esto, los infantes de Marina de la 30 y una unidad expedicionaria de marines abordaron y finalmente confiscaron el barco. Este es el primer barco que realmente intentó atravesar el bloqueo desde que se implementó el 13 de abril. En ese momento, otros 25 barcos fueron desviados por la Marina de los Estados Unidos. Sin incidentes, todos obedecieron la advertencia. Parece que este incidente fue intencional para probar cuán fuerte sería la respuesta de Washington si Irán intentara violar el bloqueo. Al momento de grabar, aún no está claro cuál será el efecto de esto. Irán calificó la incautación como una violación al alto el fuego y amenazó con represalias, mientras también anunció que ya no asistirán a las próximas negociaciones. Aunque es cierto, la conversación realmente no iba bien de todos modos. El domingo, en una entrevista con Jonathan Karl de ABC News, Trump admitió que lo que hizo Irán fue una violación grave, pero él sigue creyendo que se puede lograr un acuerdo de paz. En una entrevista aparte con Axios, también dijo que el concepto del acuerdo está casi terminado. La cuestión de quiénes forman parte del equipo negociador de Estados Unidos se volvió más confusa, especialmente si J. D. Vance se unirá o no. Algunos funcionarios, incluyendo a Mike Waltz y al secretario de Energía Chris Wright, dijeron que Vance liderará la negociación. Pero después, Trump le dijo a Jonathan Karl que Vance no irá a Islamabad debido a un problema de seguridad. El servicio secreto no puede asegurar el lugar en 24 horas. Después de casi 90 minutos, la Casa Blanca volvió a cambiar su declaración y confirmó que Vance sí viajará a Pakistán junto con el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner. Estos cambios repetidos son importantes porque Irán no confía en Witkoff ni en Kushner. Según algunos observadores, incluyendo a Branko Pakbatán y al yerno del presidente, Kushner. De hecho, Irán ya ha dejado claro que solo están dispuestos a hablar si Vance es su interlocutor, porque aunque él apoya la guerra en público, en privado tiene dudas al respecto. Desde la perspectiva de Irán, J. D. Vance es una opción más aceptable como interlocutor diplomático, pero al final, puede que esto tampoco importe si son ciertos los informes de que Irán no está siendo incluido en las negociaciones después de la incautación del petrolero. Sin embargo, también es posible que esto sea solo una táctica de negociación. Según Kamal Haidar de Al Jazeera, quien informa desde Islamabad, hay una gran posibilidad de que Irán aún asista. Mencionó la intensa preparación en la ciudad, incluyendo una seguridad inusual donde más de 20.000 elementos están desplegados y grandes partes de la ciudad han sido cerradas. Es un gran esfuerzo para el anfitrión, Pakistán, así que es posible que Irán tampoco quiera avergonzarlos. Pero como el alto al fuego está programado para expirar el miércoles, se está acabando el tiempo para los juegos diplomáticos. Eso significa que pronto lo sabremos. Si esto es solo parte de una maniobra diplomática, o si el incidente de la incautación del barco será lo que finalmente empuje de nuevo hacia la guerra. Ampliando la perspectiva, si nos alejamos un momento del conflicto entre Irán y Estados Unidos, hay otro desarrollo importante: el posible conflicto entre Washington y Jerusalén. Después de anunciar el alto al fuego entre Israel y Líbano la semana pasada, Donald Trump publicó en Truth Social que se le prohíbe a Israel realizar ataques aéreos en Líbano. Es una declaración notable de parte de un presidente estadounidense, especialmente porque Israel ha sido aliado de Estados Unidos durante mucho tiempo y actualmente es su socio en los conflictos en Medio Oriente. Según Axios, Benjamín Netanyahu y sus asesores se sorprendieron al enterarse de esto por los medios. Los funcionarios, incluido el embajador israelí en Washington, Yechel Lator, actuaron de inmediato para averiguar si la posición de Israel había cambiado. El gobierno de Israel también solicitó formalmente una aclaración a la Casa Blanca, ya que, según ellos, la declaración era contraria al contenido real del acuerdo de alto el fuego, que otorga a Israel el derecho de defenderse contra los ataques planeados, inminentes o actuales. Posteriormente,
la Casa Blanca se retractó de la declaración de Trump y aclaró que el alto al fuego aún permite a Israel defenderse. Este evento mostró algo que los observadores han notado desde hace tiempo. Desde el inicio de la guerra, ha habido desacuerdos y posibles tensiones incluso entre aliados. La brecha entre las publicaciones de Donald Trump y la política real de Estados Unidos se ha convertido en uno de los aspectos más confusos de la actualidad para sus aliados y enemigos. Tan solo en 2026, ha habido muchas ocasiones en las que líderes y diplomáticos pensaron que se había llegado a un acuerdo con Trump, pero de repente dio marcha atrás. Por ejemplo, la repentina amenaza de invadir y anexar Groenlandia. Y aunque la mayoría de las veces esto se dirige a enemigos como Irán, o incluso a aliados en la OTAN, el incidente más reciente demostró que ni siquiera Israel está a salvo de declaraciones repentinas en las redes sociales. Mientras tanto, en otra parte del Medio Oriente, los hutíes, un grupo apoyado por Irán en Yemen, están interviniendo en la guerra de manera más agresiva. El sábado, Hussein Alesi advirtió que podrían cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta marítima sumamente importante por donde pasa gran parte de las importaciones de energía de Europa desde el Golfo hacia el Canal de Suez. Como el estrecho de Hormuz, también sufre cierres intermitentes, dijo Elizabeth Kendall, de la Universidad de Cambridge a Al Jazeera, que si ambos estrechos se ven afectados al mismo tiempo, sería un escenario de pesadilla. Esto podría causar una gran interrupción en el comercio de Hormuz. En pocas palabras, bloquear estas dos rutas es como la última carta de triunfo de Irán. Es un recordatorio claro para el mundo de que todavía tiene la capacidad de empeorar la situación si así lo desea. En cuanto al tema económico, la atención se trasladó a los Emiratos Árabes Unidos. Según The Wall Street Journal, el gobernador del Banco Central del país lo sugirió, la posibilidad de una línea de intercambio de divisas al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. La línea de intercambio de divisas es un acuerdo entre dos bancos centrales para intercambiar sus respectivas monedas cuando sea necesario. Es una manera de asegurar que un país tenga suficientes dólares cuando sus propias reservas se ven presionadas, y así evitar una crisis económica más amplia. Aunque Emiratos Árabes Unidos aún no ha hecho una solicitud formal, esta conversación muestra la preocupación de Abu Dhabi, que su economía y su reputación como centro financiero global podrían verse gravemente afectadas, especialmente si se agotan las reservas internacionales y los inversionistas se retiran. Y no solo Emiratos Árabes Unidos se vería afectado. En todo el mundo se siente el impacto de la guerra, especialmente con el continuo aumento en los precios del petróleo. Esto también provoca el encarecimiento de los productos básicos, incluyendo los alimentos. A pesar de todo, sigue sin estar claro cuándo terminará esta guerra. Es posible que el incidente de la incautación del petrolero haya destruido por completo cualquier esperanza de paz. O tal vez, para el miércoles, veamos a los representantes de Irán y a J.D. Vance sentados juntos en Islamabad, forzando una sonrisa frente a las cámaras mientras se preparan para negociar una paz duradera. Por ahora, lo único que podemos hacer es estar atentos a lo que suceda a continuación. Sea cual sea el resultado, seguiremos manteniéndote informado. Gracias por vernos.